Muy buenos días a todos. Quiero iniciar esta intervención agradeciendo al Instituto Colombiano de Derecho Procesal por invitarme a participar en este congreso. He tenido la suerte de participar presencialmente en 2 congresos anteriores y sé la importancia y el buen hacer la importancia del congreso y el buen hacer del instituto y de sus dirigentes en la organización del mismo. Muy especialmente quiero agradecer al doctor Jairo Parra por su cariño de siempre y su consideración al invitarme. Quiero dedicar esta pequeña ponencia a responder a una pregunta sugerente, a una pregunta incluso provocativa con la que la titulé. ¿Qué nos queda de la carga de la prueba? En estos últimos quizás 2 o 3 años se ha producido un debate bastante interesante, incluso intenso, acerca de la carga de la prueba y del espacio que le queda a la carga de la prueba en relación básicamente a la carga dinámica de la prueba, pero no solo. En cualquier caso, me parece que es importante preguntarse hoy qué nos queda y cuál es el espacio, si alguno, que la carga de la prueba tiene que tener en nuestro razonamiento sobre los hechos. En primer lugar, muy rápidamente, porque no tengo mucho tiempo, tengo que decir que lo que no nos queda, o mejor dicho, lo que de una vez por todos deberíamos abocar al cubo de la basura de los conceptos inservibles, es el de la carga subjetiva de la prueba. Habitualmente se suele distinguir entre carga objetiva y carga subjetiva. La carga objetiva responde a la pregunta ¿quién pierde si no hay pruebas suficientes? Mientras que en cambio la carga subjetiva tiene más que ver con la pregunta ¿quién debe aportar prueba al procedimiento? Se ha sostenido que la carga subjetiva deriva de la objetiva en el sentido que una vez determinado quién pierde si no hay prueba suficiente, es esa parte, esa que va a perder si no hay prueba suficiente, la que tiene el incentivo de producir la prueba suficiente para no perder el caso. Y esto da lugar, además, a desarrollos importantes con un impacto muy grande, como son el de la carga dinámica de la prueba. Pues bien, desgraciadamente, desde hace pues no menos de 100 años, rige en nuestros sistemas el llamado principio de aportación procesal. Ese principio en realidad no es que desgraciadamente rija, sino desgraciadamente para esa concepción de la carga subjetiva, el vigor de ese principio la hace totalmente irrelevante. ¿Qué nos dice el principio de aportación procesal aplicado a la prueba, el principio de aportación procesal de la prueba? Pues básicamente que la prueba, una vez producida, una vez aportada al procedimiento, no es de la parte que la aportó, sino del proceso. Es el proceso el que se beneficia de las pruebas y no necesariamente la parte que la aportó. Esto hace que perfectamente puede suceder que se alcance prueba suficiente de la hipótesis, por ejemplo, del demandante en un proceso civil, gracias a pruebas que fueron en realidad propuestas o aportadas por el demandado. Por ejemplo, porque propuso un testigo que al final declaró lo que la parte que lo propuso no preveía, o porque propuso una prueba pericial que al final resultó de un modo que no era exactamente como la parte que lo propuso preveía. O incluso si hablamos del proceso penal, puede haber pruebas no solo aportadas por la defensa, sino muy habitualmente aportadas por un coimputado, por la defensa de un coimputado que para defenderse a sí mismo aporta pruebas que muestran la culpabilidad de otro coimputado. Y al final de todo se alcanza la prueba suficiente y por tanto se satisface el estándar de prueba aplicable al caso y sin que la parte que tenía la carga de la prueba haya aportado esa prueba o al menos no la haya aportado en su totalidad. Esto nos muestra cómo el principio de aportación procesal
nos lleva a la irrelevancia de la denominada carga subjetiva de la prueba. Algunos autores, como por ejemplo Jordi Nieva, han propuesto que en realidad también la carga objetiva de la prueba es totalmente prescindible. En mi opinión, esta es una tesis exagerada, es una tesis con una buena intuición, pero una tesis que digamos, sostiene más de lo que prueba. No necesitamos reglas que regulen la carga de la prueba, reglas procesales que regulen la carga de la prueba. No las necesitamos porque la carga de la prueba ya se infiere de las reglas sustantivas. Imaginemos la regla sustantiva que establece, por ejemplo, en el Código Civil español, la denominada responsabilidad civil extracontractual, que establece que cuando alguien causa daño a otro con culpa o negligencia, debe responder por los daños causados. Bien, ahora tenemos un sujeto cualquiera que, en atención a este artículo, presenta una demanda judicial y reclama, tiene la pretensión en la demanda, que el demandado responda por unos daños que le fueron causados al demandado. ¿Quién tiene la carga de la prueba? ¿Necesita una regla específica sobre la carga de la prueba para concluir que el que debe probar es quien pretende la alegación de la norma con la que quiere resolver el caso? Es decir, la norma del Código Civil prevé que la responsabilidad está condicionada a un supuesto de hecho. Y el supuesto de hecho es que alguien haya causado daño con culpa o negligencia a un tercero. Bien, pues si quiero conseguir la consecuencia jurídica, es decir, quiero que se infiera en el razonamiento judicial la consecuencia jurídica, responsabilidad civil, debe de acreditarse el antecedente de esa consecuencia. Esto es, que se ha causado un daño con culpa o negligencia. Si esto es así, entonces no necesito una regla específica procesal de carga de la prueba, porque la carga de la prueba objetiva ya deriva de las reglas sustantivas. Esto, que no necesite reglas procesales de carga de la prueba, no indica que la carga de la prueba como institución, la carga objetiva de la prueba como institución del derecho procesal y sustantivo, sea una institución inútil. Es más, es fundamental como regla residual de juicio, esto es, como indicación a los jueces de cómo deben resolver si no hay prueba suficiente. Este argumento nos lleva también a una cuestión importante, y es, volviendo a la carga a la carga dinámica, y es darse cuenta que cuando cambiamos durante el procedimiento, cambiamos dinámicamente la carga de la prueba, en realidad lo que estamos cambiando son las reglas sustantivas. No una regla procesal del procedimiento, sino las reglas sustantivas, lo que tiene un efecto importantísimo en términos de inseguridad jurídica y también de legitimación del juez para hacer esos cambios de reglas sustantivas. Volvamos a nuestro ejemplo de la carga subjetiva, de la responsabilidad extracontractual. Si volvemos a ese ejemplo, podemos ver lo siguiente. Imaginemos un caso de responsabilidad civil médica en la que el juez altera la carga de la prueba y sitúa la carga de la prueba en el demandado, esto es, en el médico. Si esto es así, lo que va a pasar es que el juez lo que ha realizado es alterar el derecho sustantivo. Acaba de cambiar el derecho sustantivo por otro que ya no establece que la consecuencia jurídica responsabilidad civil deriva de haber probado el haber causado daño a otro con culpa o negligencia, sino que ahora la responsabilidad civil es consecuencia de que no se haya probado la diligencia por parte del médico. Aunque se haya causado un daño, no se haya probado la diligencia. Claro, en la regulación alguien es responsable si se causa un daño,
sin que se pruebe de la diligencia, es una regulación sustantiva distinta de la regulación alguien es responsable si se causa un daño con culpa o negligencia. Y esto es lo que muestra el efecto de la carga dinámica de la prueba y el problema que esto conlleva. Para acabar con este punto, quisiera volver un momento a los objetivos de la carga dinámica de la prueba. La idea inicial era, bien, utilicemos la institución de la carga de la prueba en su versión subjetiva, que ya hemos dicho que mejor prescindamos de ella, para resolver un problema, y es el que se alleguen al procedimiento los mecanismos, los elementos de juicio necesarios para poder decidir de tal modo que aumente la probabilidad de averiguar la verdad o de acierto en la decisión. Es decir, aumentemos el acervo probatorio y establezcamos los incentivos para que aumente el acervo probatorio, y al aumentar el acervo probatorio, entonces habríamos conseguido que aumente la probabilidad de acierto de la decisión. Esta es una buena idea, el objetivo es sano, el objetivo es correcto, pero el mecanismo es lo que no es correcto, la carga dinámica, por las razones que ya he mencionado. Hay que buscar otros mecanismos, y en particular me parece que en nuestros países urge la regulación de dos aspectos. En primer lugar, urge la regulación del descubrimiento, de lo que los norteamericanos llaman discovery, o también los ingleses, a veces, sobre todo para el proceso penal disclosure. El discovery o descubrimiento, como se ha traducido, establece mecanismos para permitir que las partes puedan solicitarse pruebas, puedan solicitarse información incluso antes de iniciar el procedimiento, de tal manera que el problema de la disponibilidad de la prueba desaparezca. Evidentemente hay que establecer mecanismos también de incentivo y de sanción para los casos en que no se cumpla ese trasvase o ese traslado de información solicitada. Por tanto, tenemos un problema de acceso y de disponibilidad de la prueba, pero no es a través de la carga de la prueba que ese problema debe ser solucionado. No es la carga de la prueba un buen instrumento para eso, no es para eso para lo que la necesitamos. ¿Para qué la necesitamos, en cambio? Bien, pues la necesitamos para un aspecto que es residual, pero muy importante. Residual porque es subsidiario, en el sentido de subsidiario. Solo en el caso en que ninguna de las partes consiga probar los elementos constitutivos, fácticos constitutivos de sus alegaciones, que son antecedente de la consecuencia jurídica, es decir, si no hay prueba suficiente de ninguna de las hipótesis fácticas planteadas por las partes, entonces, ¿qué? Non liquid, nos resolvemos, echamos una moneda al aire. Lo que la carga de la prueba nos permite es resolver ese tipo de casos. Resolver ese tipo de casos en contra, es decir, pierde la parte que tiene la carga de la prueba, pierde la parte que ha sido cargada con la prueba, en el sentido de, insisto, de carga de la prueba objetiva. Esto resuelve residualmente, subsidiariamente, ese tipo de casos. Subsidiariamente porque la primera indicación no debe ser resolver con carga de la prueba, sino observar si hay prueba suficiente. Y solo en el caso en que no haya prueba suficiente, entonces resolvemos por carga de la prueba. Pero esto quiere decir que para poder resolver por carga de la prueba un procedimiento, primero debo justificar, como juez, o cualquier juez debe justificar, que ninguna de las partes ha aportado prueba suficiente, o que el acervo probatorio presentado al proceso no otorga a ninguna de las hipótesis fácticas alegadas por las partes prueba suficiente que permita considerarla probada. Pero esto nos lleva a que la carga de la prueba en realidad es subsidiaria de los estándares de prueba. O en otros términos, que para poder utilizar la carga de la prueba presupone la carga de la prueba la utilización de estándares de prueba. Es decir, de reglas que determinen cuándo hay
prueba suficiente. ¿Cuál es el umbral de suficiencia probatoria para ese tipo de procedimiento? Procedimiento civil es habitual hablar de la preponderancia de la prueba, es decir, o del más probable que no, que tiene una serie de problemas importantes, pero obviamente en una intervención de corta duración como esta no puedo desarrollar. Pero básicamente haría que el riesgo de la falta de prueba o el riesgo del error, en realidad, se reparte equitativamente entre las partes. Es decir, tanto una parte como la otra corre con la misma cantidad de riesgo de error. Porque porque el estándar de prueba es simétrico para las dos partes. En cambio, en otros tipos de casos, como por ejemplo en los casos penales suele decirse, el estándar de prueba para la hipótesis de la acusación es mucho más alto que el estándar de prueba para la hipótesis de la defensa. Es decir, no tenemos un estándar de prueba simétrico. Bien, lo que habrá que atender es si por carga de la prueba, si resuelvo por carga de la prueba porque no se ha alcanzado prueba suficiente, quiere decir porque no se ha alcanzado prueba suficiente de ninguna de las hipótesis. Por ejemplo, hipótesis de la defensa, hipótesis de la acusación, si estamos en un proceso penal. Si tengo un estándar de prueba asimétrico, o mejor dicho, estándares de prueba de distinto nivel de exigencia probatoria para una hipótesis y para la otra, entonces tengo que aplicar el estándar de prueba previsto para la hipótesis de la acusación. Si no hay prueba suficiente, esta queda descartada. El estándar de prueba previsto para la hipótesis de la inocencia. Y si no hay prueba suficiente, también queda descartada. No estando probadas ninguna de las dos hipótesis, entonces la cuestión es cómo resuelvo el caso. Y ahí la carga de la prueba me lo resuelve. Claro, en el proceso penal habitualmente decimos, no, me lo resuelve la presunción de inocencia, pero fíjense que la presunción de inocencia como regla probatoria en realidad no es más que la constitucionalización de la carga de la prueba en cabeza de la acusación. Por tanto, decir que es presunción de inocencia o carga de la prueba no cambia gran cosa, simplemente los nombres o el rango jerárquico, porque habitualmente se ha constitucionalizado como presunción de inocencia y también en los tratados internacionales de derechos humanos, por ejemplo. Pero la cuestión más allá de los nombres es la misma. Por tanto, la carga de la prueba ocupa un papel fundamental en el razonamiento para poder resolver a falta de prueba. Ese es un papel fundamental, pero en ese papel, en cambio, nuestra doctrina no ha sido suficientemente diligente y nuestros legisladores mucho menos, porque para poder resolver por carga de la prueba necesito tener en claro cuáles son los estándares de prueba que me indican el nivel de suficiencia probatoria. Y esto, desgraciadamente, hoy todavía no lo tenemos bien desarrollado. Por tanto, ¿qué espacio o qué queda de la carga de la prueba hoy en día? Pues miren, queda un espacio fundamental, aunque subsidiario, queda un espacio fundamental, que es el de la carga objetiva de la prueba, que sirve para resolver los casos en ausencia de prueba suficiente, pero ese espacio fundamental presupone que se hayan resuelto la delimitación precisa de estándares de prueba, cosa que hoy todavía no tenemos en nuestra mano. Muchas gracias y estoy seguro que el Congreso proseguirá con todo el éxito y les deseo a todos, empezando por el propio Instituto, el mayor de los éxitos. Un saludo.